Capítulo 1533. Qianye sin corazón. Roomb. Cuando sonó un ruido sordo, todos levantaron la cabeza inconscientemente y quedaron atónitos por lo que vieron. El cielo que antes estaba despejado y sin nubes se había acumulado capa tras capa de nubes oscuras y todo el universo se había oscurecido rápidamente debido a esto. Una fuerza opresiva fuerte cubrió el universo en silencio y esto generó una inquietud incontrolable en el corazón de todos, una inquietud que se fortalecía con cada minuto que pasaba. ¿Era solo eso? No sabían qué era este sentimiento incómodo. Las nubes negras que habían llegado tan repentinamente se fueron tan rápido como llegaron. Las nubes negras se habían dispersado por completo en un corto lapso de tiempo y, aunque era un poco extraño, una visión extraña que había durado un período de tiempo tan corto sería arrojada al fondo de la mente casi de inmediato, por lo tanto, nadie lo haría. Sabía que las nubes negras no solo habían aparecido en un cierto parche de cielo o en un determinado planeta, sino que habían cubierto completamente todo el reino de Dios. Reino de Dios de la Luna. Xia Qingyue miró fijamente al cielo y fue testigo de la aparición y desaparición de esas nubes negras. ¡Qué nubes extrañas! Qingyue, que estaba a su lado, no pudo evitarlo y dijo: en realidad, parece que fue hace 4 años cuando soltó un grito asustado antes de bajar la cabeza y cubrirse la boca. Esta sirvienta ha dicho demasiado. Las nubes negras se habían dispersado por completo y el cielo estaba brillante una vez más. Xia Qingyue se dio la vuelta y lentamente se dirigió a sus habitaciones. Necesito estar en reclusión por un tiempo. Antes de salir de la reclusión, todos los asuntos, grandes o pequeños, serán decididos por Yao Yue y Wu Ji. A menos que el asunto sea de gran importancia, no debes molestarme. Sí. Qingyue se quedó boquiabierto con una expresión de sorpresa, pero después de eso, ella reconoció obedientemente. Mientras Qingyue observaba la partida de Xia Qingyue, se volvió distraída durante un buen rato. No sabía si era solo una percepción errónea, pero sintió que Xia Qingyue parecía estar extremadamente exhausta. Al mismo tiempo, el reino de Dios monarca Brahma. Qianye Fantian apartó su mirada del cielo. Las nubes negras que habían cubierto el cielo lo hicieron fruncir el ceño por un largo rato. Después de eso, se dio la vuelta y con un destello de luz dorada, llegó al templo del cielo en el que residía Qianye Jing'er. El alma Brahma de Qianye Jing'er se había dispersado y el poder divino del Brahma monarca que había heredado se había dispersado. Aunque habían pasado unos días, tanto sus venas profundas como su vitalidad aún no se habían recuperado por completo. Al sentir que Qianye Fantian había entrado, los hermosos ojos de Qianye Jing'er se abrieron. Su largo cabello todavía tenía ese tono dorado excepcionalmente hermoso y brillante, pero la luz dorada en sus ojos se había vuelto extremadamente opaca. Padre real. Ella no se puso de pie y, aunque estaba en su propia habitación, todavía llevaba una máscara dorada en la cara. Para Qianye Jing'er, esto ya se había convertido en un hábito hace mucho tiempo, uno que se había vuelto insensible. ¿Cómo va tu recuperación?, preguntó Qianye Fantian en un tono indiferente. En el pasado, el aura de Qianye Jing'er había sido tan aterradora que incluso los emperadores dioses tenían dificultades para percibirlo y penetrarlo. Pero ahora, su poder divino Brahma Monarch se había dispersado por completo y su aura era débil y débil. Pero su poder todavía estaba en el nivel del reino maestro divino. Y un maestro divino de 5º nivel. A pesar de que la brecha entre su poder actual y su poder cuando estaba en su apogeo era tan grande que era incomprensible para una persona normal, todavía había logrado retener los poderes de un maestro divino en el medio del escenario, incluso después de que sus poderes divinos Brahma Monarch tenían disipado. Uno podría imaginar cuán aterrador había sido su talento innato y sus logros a lo largo de los años. Y ella ni siquiera tenía 1000 años. Por otro lado, ella había usado el poder divino de Brahma Monarch como la base de todas las artes profundas que había cultivado previamente. Como resultado, después de que su poder divino Brahma Monarch se había dispersado por completo, todas sus artes profundas se habían paralizado por completo. Actualmente, lo único que poseía era la energía profunda más pura y ordinaria, por lo que no podría competir contra nadie que estuviera en el mismo nivel que ella. Pero la comprensión que ella ganó durante su tiempo de cultivo permaneció. Recultivar las artes profundas relacionadas con Dios Brahma seguramente sería mucho más suave en comparación con el pasado después de que ella heredara el poder divino Brahma Monarch una vez más. 60%. Qianye Jing'er preguntó de repente. ¿Tienes noticias de Yun Che?
No, Qian Yefantian dijo con indiferencia, la estrella polar azul fue destruida por Xia Qingyue, el rey del reino de la canción de nieve eligió tirar su vida, y ahora ni siquiera podemos encontrar nada que podamos usar para obligarlo a aparecer. Pero, dada su fuerza, no podrá esconderse por mucho tiempo. HMPH. Una luz helada brilló en los ojos de Qian Yejinger, es bueno que escapara. De esta manera, finalmente tendré la oportunidad de destrozarlo personalmente. Mientras se ponía de pie, Qian Yejinger liberó su aura y sintió el estado de su profunda fuerza y la fuerza de su alma. Ella frunció el ceño al decir. Entonces, en menos de un mes, me habré recuperado en la medida en que pueda heredar el poder divino Brahma Monarch una vez más. Fui reconocido una vez, así que naturalmente podré ser reconocido una segunda vez. Dentro de unos cientos de años como máximo, definitivamente podré recuperar mi estado máximo. MN. Qian Yefantian asintió con la cabeza. Si fue alguien más a quien su poder divino y su alma divina se dispersaron, ser reconocido por segunda vez sería aún más difícil que escalar los cielos. Pero si eres tú, la probabilidad es realmente grande. Déjame echar un vistazo al estado de tu profunda fuerza. Sí. Qian Yejinger reinó en su aura y pensamientos al mismo tiempo. Qian Yefantian se acercó antes de levantar los brazos y abrir las palmas. Pero, una extraña luz dorada de repente brilló en las profundidades de sus ojos tranquilos. Screech. Una cegadora luz dorada iluminaba el tranquilo salón como un sol abrasador. En medio de la luz dorada, Qian Yejinger dejó escapar un grito asustado. Innumerables hebras doradas se entrelazaron alrededor del cuerpo entero de Qian Yejinger como una red dorada finamente tejida y ataron firmemente todo su ser, era como si su cuerpo e incluso su energía profunda hubiera sido suprimida por 10.000 montañas. Era imposible para ella salir o incluso luchar para liberarse. Padre Real, tú, una expresión de sorpresa apareció en su rostro, pero rápidamente se calmó y preguntó. Padre Real, ¿qué estás haciendo? Ella dejó de luchar porque sabía que era imposible para ella luchar libre dado su estado actual. Qian Yefantian bajó los brazos y se dio la vuelta antes de hablar con voz débil e indiferente. Puedes olvidarte de heredar el poder divino de Brahma Monarch nuevamente porque ya no lo mereces. La mirada de Qian Yejinger cambió y sintió un repentino escalofrío en su corazón. Este sentimiento frío en su corazón no solo había aparecido por su palabra, también había aparecido por su tono, porque Qian Yefantian nunca le había hablado con ese tono antes. Padre Real, ¿qué tipo de broma estás haciendo? El talento innato que tenías para la manera profunda, tu enfoque único y tu ambición me llevaron a elegirte como mi sucesor sin ninguna duda en ese entonces. Y posteriormente, incluso te anuncié como el futuro emperador dios de la monarca Brahma para el mundo. Los ojos de Qian Yefantian se entrecerraron levemente cuando su tono se volvió más frío. Te había puesto grandes expectativas. Pero tú, terminaste decepcionándome tanto. ¿Decepcionarte? ¿Qué gran error cometí? Las cejas doradas de Qian Yejinger se hundieron porque no sabía cómo lo había decepcionado o qué error había cometido, incluso si cometió un gran error, ¿por qué tuvo que usar el Brahma? ¿Cadenas del alma para atarla? ¿Qué te he estado enseñando todos estos años? El tono de Qian Yefantian no tenía un toque de ira, y ni siquiera se podía escuchar un rastro de lástima. Solo hubo una fría indiferencia que congeló el corazón de uno. Como futuro emperador dios de la monarca Brahma, debes considerar cuidadosamente cada aspecto de cada asunto. Mientras pueda lograr sus objetivos y satisfacer sus propios intereses, puede sacrificar todo, puede engañar o robar a cualquiera, incluso si tiene que usar métodos sin escrúpulos para hacerlo. Pero tú, te sacrificaste para salvar a otro y estabas dispuesto a ser esclavo de los demás. Me has decepcionado mucho. La cabeza de Qian Yejinger se alzó bruscamente. Incluso dada su mentalidad, una mirada aturdida apareció en sus ojos por varias respiraciones. Lo hice, para salvarte. HMPH. ¿Sálvame? Te ordené o te forcé a hacerlo. Qian Yefantian escupió en un tono helado, incluso te di la campana del alma Brahma, pero me la devolviste y cometiste un acto tan estúpido. Qian Yejinger. Además. Su tono se volvió aún más indiferente. Desde el momento en que te convertiste en el esclavo de Yun Che, perdiste por completo los requisitos para heredar el puesto de emperador dios Brahma monarca, no, ni siquiera calificas para heredar el divino Brahma monarca. Poder más. De lo contrario, eso sería una desgracia para mi reino de dios monarca Brahma y una mancha que nunca podríamos borrar.
Qian Yejingir se congeló y sus ojos dorados comenzaron a temblar de una manera increíblemente violenta. Ella estaba incrédula. Ella no podía creer una sola palabra. Convertirse en la esclava de Yun Che fue sin duda el mayor sacrificio y la mayor humillación de su vida. Era una gran vergüenza y humillación que nunca hubiera estado dispuesta a soportar, incluso si su otra opción fuera la muerte. Pero, para Qian Yefantian, había arrojado toda su dignidad a los pies de Yun Che y Xia Qingyue. Qian Yefantian, su padre biológico, su única debilidad según Xia Qingyue. Su mundo estaba helado y despiadado. Pero también fue por esto, que la única persona que le dio calor, la única persona a la que podía confiar su alma, sería el mayor tesoro en su vida. Nunca había soñado y simplemente no podía creer que su gran sacrificio no solo había fallado en ganarle una mirada más gentil de él, incluso le había ganado tanta indiferencia y palabras despiadadas. Qian Yefantian tuvo innumerables hijos y nietos, pero nunca endulzaría sus palabras cuando les hablara. Pero desde que su madre había fallecido, él había sido excepcionalmente indulgente y cálido hacia ella y ella sola, y le daría todo lo que su corazón deseara. Incluso había anunciado que ella sería el futuro emperador dios y le había otorgado su autoridad que superó a los 3 dioses Brahma hace mucho tiempo. Había decidido directamente muchos asuntos importantes, asuntos del reino, e incluso si cometía errores, ya fueran grandes o pequeños, él nunca podría soportar castigarla y siempre terminaría del lado de ella hasta el final. Todos estos años, Qian Yejingir había matado directa o indirectamente a tantas figuras importantes en los diversos reinos del rey. Y a pesar de que eran reinos reales, nadie se había atrevido a hacer un verdadero movimiento contra ella. Porque todos sabían su posición en el reino del dios monarca Brahma y si se atrevieran a tocarla, estarían provocando a todo el reino del dios monarca Brahma. Qian Yefantian siempre la había tratado de esa manera y, por lo tanto, siempre había visto a Qian Yefantian como su última y más importante familia, un padre que no podía defraudar. Al igual que lo que había dicho frente a la tumba de su madre, todos sus años de concentración y trabajo arduo, una gran parte fue para que no decepcionara a su padre. Pero hoy, todo, de repente se había vuelto tan incomparablemente desconocido y distante. Qian Yejingir cerró los ojos. Ella no se enojó, ni lo cuestionó. En cambio, preguntó en voz baja. Tal vez, de hecho fue mi culpa. En este caso, ¿me va a abandonar Royal Father? No, dijo Qian Yefantian. Aunque ya no tienes las calificaciones para heredar la posición de Dios Emperador o el poder divino de Brahma Monarch, sigues siendo útil para otra cosa. ¿Útil? Qian Yejingir soltó una risa muy suave y fría. ¿Me ataste solo por esta utilidad? ¿Tienes tanto miedo de que me escape? Parece que esta utilidad no debe ser algo que se vea con muy buena luz en ese momento. El emperador dios del Mar del Sur se apresura en este momento. Qian Yefantian volvió la mirada para mirarla. Su mirada seguía tan tranquila e indiferente como siempre, sin un solo rastro de reticencia o culpa. Llegará en aproximadamente 1 hora, y luego te llevará al reino del dios del Mar del Sur. Y con eso, cumplirás con tu última utilidad. Qian Yejingir, que había mantenido una expresión sobria todo el tiempo, tuvo un cambio brusco de expresión. Sus pupilas se contrajeron y ella simplemente no podía creer una sola palabra que él había dicho. ¿Quieres darme al emperador dios del Mar del Sur? Ella fue capaz de entender lo que Qian Yefantian había dicho previamente como una total decepción, era tal como él había dicho, si alguien que alguna vez fue esclavo de un demonio sucediera al trono, de hecho atraería el ridículo y el castigo de muchos, y eso terminaría avergonzando a todo el reino de Dios Monarca Brahma. Él podría despojarla de su derecho a heredar la posición de Dios Emperador. Pero ¿cómo podría él, simplemente regalarla al emperador Dios del Mar del Sur como un simple objeto? Ella, la famosa diosa monarca Brahma, su hija que abandonó todo su orgullo para salvar su vida. ¿Por qué estás tan sorprendido? ¿No es esto un hecho? Qian Yefantian habló con indiferencia, como si estuviera hablando de un asunto extremadamente ordinario. Mi reino de dios monarca Brahma perdió a 2 reyes Brahma por el infante malvado, luego perdimos a los 3 dioses Brahma por el emperador del diablo golpeador del cielo y después de eso, incluso tu poder divino y tu alma divina terminaron siendo dispersados. Se podría decir que hemos sufrido pérdidas terribles y nuestro prestigio se ha reducido considerablemente. Así que definitivamente no podemos permitirnos más pérdidas. El emperador dios del Mar del Sur te ha estado anhelando por mucho tiempo y no importa cuán descarado haya sido en el pasado, no se atrevió a hacer movimientos precipitados. Pero después de que perdimos a 2 reyes Brahma y los 3 dioses Brahma, comenzó a amenazarnos.
En ese momento, todavía no habías tomado una decisión tan estúpida, por lo que nunca le habría dejado salirse con la suya. Pero ahora, el mayor valor que puedes aportar al reino de Dios del monarca Brahma es ser dotado para él. Qian Yefantian esbozó una pequeña sonrisa. En esta situación actual, incluso si no te entrego a él, dado su temperamento, definitivamente no se quedaría quieto. Pero hay una gran diferencia en si él te arrebata con sus trucos o si yo hago el primer movimiento y te entrego a él. Esto último evitará cualquier desastre potencial, así como también creará una alianza con el reino del dios del Mar del Sur. Además, me deberá un gran favor. Después de todo, para el emperador dios del Mar del Sur, las mujeres son más importantes que cualquier otra cosa en este universo. Y en cuanto a ti, Jinwer, no dudaría a toda costa si pudiera conseguirte. Tengo muchas ganas de ver qué tipo de regalo recibiré a cambio. Los labios de Qian Jinwer temblaron pero no salieron palabras de su boca. El padre que estaba frente a ella en realidad parecía tan extraño para ella en este momento. No, fue en este momento que de repente se dio cuenta de que tal vez nunca había entendido realmente a su padre o visto sus verdaderos colores. Ni una sola vez. Pero antes de eso, tengo algo importante que hacer. Qian Yefantian se volvió hacia un lado y caminó lentamente hacia Qian Jinwer, como el más destacado de todos mis hijos, incluso si no tienes el Brahma Monarch. Poder divino, dado tu talento innato, tal vez podrías alcanzar el pináculo del reino maestro divino en el futuro. Si las circunstancias no me obligaran, ¿cómo podría soportar entregarte al emperador dios del Mar del Sur? Pero dado el talento innato que tienes, realmente sería un desperdicio simplemente entregarte al emperador dios del Mar del Sur. Y creo que al emperador dios del Mar del Sur tampoco le gustaría. Después de todo, si una mujer es demasiado fuerte y difícil de controlar, eso simplemente no es algo que sea muy hermoso. Y entonces, de repente apuntó con un dedo hacia ella, disparando un rayo de luz dorada directamente a Qian Jinwer, que floreció en una formación dorada profunda que se extendió sobre su cuerpo. En el momento en que se formó la formación profunda, innumerables auras de repente bombardearon las venas profundas de Qian Jinwer como corrientes poderosas, causando que sus venas profundas que ya habían sido dañadas por la dispersión de su poder divino Brahma Monarch explotaran. PFFFFT. Qian Jinwer escupió 3 bocados de sangre consecutivamente y su semblante de jade se contorsionó en agonía. Ella contuvo firmemente los gritos de dolor a pesar de que todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. Sintió como si su alma estuviera siendo pisoteada por un demonio mientras su cuerpo se acurrucaba y temblaba violentamente. Ella era una persona cruel y despiadada. Cuando quiso arrebatar los poderes del dios hereje en ese entonces, había plantado la marca del deseo de la muerte del alma Brahma en Yunche sin fruncir el ceño. Pero ahora, no podía comprender tener que enfrentarse de repente a un padre tan despiadado y aterrador. Estaría más dispuesta a creer que esto no era más que una pesadilla absurda y despiadada. Qian Yefantian bajó la palma de su mano, pero la luz dorada continuó girando alrededor de Qian Jinwer. Se dio la vuelta y una vez más juntó las manos detrás de él mientras le daba una pequeña sonrisa y le dijo: como tal, de ahora en adelante, tu energía profunda disminuirá gradualmente y se dispersará hasta llegar al reino divino soberano. En esta vida, nunca más podrás convertirte en un divino maestro. De esta manera, el emperador dios del Mar del Sur no obtendrá demasiados beneficios y, al mismo tiempo, pondrá fin a tus intenciones de matar a tu padre. Si te desempeñas lo suficientemente bien una vez que alcanzas el reino del dios del Mar del Sur, tal vez el emperador del dios del Mar del Sur estará dispuesto a otorgarte el título de emperatriz. Dado lo mucho que te he nutrido todos estos años, creo que mientras estés dispuesto, seguramente tendrás éxito. Definitivamente no debes desperdiciar tu última oportunidad y tu último valor. Dentro de las cadenas doradas de Brahma Azul detrás de él, Qian Jinwer temblaba de agonía mientras su cuerpo se doblaba lentamente. Casi la mitad de sus venas profundas habían sido destruidas y fueron destruidas hasta el punto en que sería imposible repararlas. Su caótica energía profunda se drenó rápidamente de su cuerpo.